Hola a todos, bienvenidos de nuevo al seminario de Matemática y Física de Altas Energías. La charla de hoy va a ser por parte de Iván Urbano, eh, así que voy a dar una pequeña introducción. Iván es un estudiante de Física y Matemática, graduado de la Universidad de los Andes en Bogotá. Luego fue a hacer su maestría en Perimeter y actualmente se encuentra haciendo su doctorado en la Universidad de Berkeley. Muchas gracias por aceptar la invitación. Adelante. Gracias, Daniel, por invitarme y es un placer estar acá de nuevo hablando con ustedes. Disculpen si ya han visto esta charla, pero no, eso fue antes de que comenzáramos a grabarlas, entonces tenemos ahora la oportunidad de hacerla con esa grabación y bueno, ojalá se la disfruten. Este, pregunta Daniel, ¿está bien si las personas me hacen preguntas a lo largo de la charla, si me interrumpen o hay Sí, sí, algún... es bueno que pregunten en cualquier momento. Pueden Listo, escribir al chat o pueden hablar. perfecto. Y también déjenme decirles que si bien entiendo que no todos pueden prender sus cámaras, para los que se sientan cómodos y puedan prenderlas, para mí me ayuda un montón ver las caras de las personas con las que estoy hablando. Entonces, siéntanse libres de prender sus cámaras. Este, hola Marco, gracias por prender tu cámara. Este, bien, perfecto. Entonces comencemos. Eh, discúlpenme que si me enredo en algún momento con la terminología. Es un verdadero placer dar una charla en español. No tengo la oportunidad de hacerlo muchísimo, entonces esto va a ser una experiencia interesante. Y bueno, hoy les voy a hablar un poco acerca de física matemática y de una vez les comienzo a decir todos los signos de dos, los signos más o menos, los factores de dos, pi, todo va a estar mal. Entonces, no se vayan a basar en ninguna de las ecuaciones que hay acá. La idea es entender mejor los conceptos y que las ecuaciones como tal. Entonces, bueno, comencemos. Lo que les voy a hablar es de este concepto de matemática física, que si quieren es una subrama de la física matemática, es algo que es una terminología que Greg Moore ha estado empujando. Y la idea de la matemática física es un poco un cambio del propósito de nuestra investigación. El cambio es que vamos a considerar como exitosa una investigación que no necesariamente obtiene un resultado físico nuevo, pero también vamos a considerar exitosos resultados que son de carácter puramente matemático, pero que utilizan ideas que se desarrollaron en la física o de alguna manera sigue pensamientos que... Listo. Entonces, como les estaba contando, sí, es este punto de vista de que vamos a utilizar, vamos a inspirarnos en ideas físicas para hacer nuevas matemáticas, pero como va a ser una charla que tiene como objetivo resultados matemáticos, tengo que primero hablar un poquito de matemáticas y dependiendo de su contexto pueden conocer o no. Entonces, lo primero que les voy a hablar es un poquito acerca de formas diferenciales. ¿Qué son las formas diferenciales? La verdad no voy a poder darles una definición en este tiempo de qué son formas diferenciales, pero lo que sí puedo hacer es mostrarles algunos ejemplos de formas diferenciales. Entonces, primero, ¿cómo se ven? Se ven como objetos como de esta forma, que son funciones multiplicados por infinitesimales en las coordenadas de la geometría que estemos estudiando, XA, ¿verdad? Estas son cosas que nosotros estamos acostumbrados como físicos a manejar de manera poco rigurosa y va a ser suficiente para nuestros propósitos el día de hoy pensar en formas diferenciales de esta manera. Por supuesto, acá estoy utilizando la convención de suma de Einstein, entonces siempre que yo tenga índices repetidos, uno arriba y uno abajo, voy a asumir que hay una suma sobre esos índices y esto es lo que se llama una unoforma. Una dos forma es exactamente lo mismo, excepto que es de orden 2 en estos infinitesimales y los vamos a multiplicar con este simbolito que se llama el producto cuña, que muy probablemente voy a dejar de escribir en el futuro en esta charla. Pero lo que el producto cuña hace es recordarnos que esta multiplicación va a ser anticonmutativa.
Y vamos a ver en un segundo por qué es importante esa anticomutatividad. Y por supuesto, puedo multiplicar varias infinitesimales juntos. Entonces, de esa manera construyo 3 formas, 4 formas y de ahí en adelante. Ahora, ¿para qué? Pues para integrar. Para eso sirven los infinitesimales. Marco, discúlpame, ¿tenías una pregunta? Sí, si fuera conmutativa, eso le quitaría el carácter de forma. Sí, sí, exactamente. Pues no va a servir para integrar, por lo que voy a explicar ahora mismo. Gracias por tu pregunta, Marco. Entonces, las formas diferenciales son los objetos que podemos integrar. Para eso sirven las formas diferenciales. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera dos infinitesimales de xa y de xb en la dirección a décima y en la dirección b décima, esos dos diferenciales generan un rectángulo como el que tenemos acá. Y cuando integramos, sumamos sobre esos rectángulos. Pero esos rectángulos van a tener una orientación asociada a ellos. Y en este caso, ese rectángulo va a estar descrito por esta multiplicación a través del producto cuña de estos dos infinitesimales. Nótese que precisamente la orientación está dada por la regla de la mano derecha, de manera tal que si yo volteara los infinitesimales, la orientación daría hacia el otro lado. Y es por eso que tenemos ese signo menos, y es por eso que es importante esa anticomutatividad para la integración. Entonces, un ejemplo fácil es el ejemplo del trabajo. Cuando nosotros calculamos el trabajo en nuestra clase de física 1, para el caso especial donde tenemos una fuerza que es independiente del tiempo y de la velocidad, en ese caso la fuerza está descrita por un campo vectorial sobre el espacio en este caso. Y nosotros podemos integrar, podemos con ese campo vectorial construir una unoforma que después podemos integrar para calcular el trabajo. Y esa es precisamente la unoforma. Esa es la primera unoforma con la que nos encontramos en nuestras carreras como físicos. Pero también, por ejemplo, tenemos dos formas que integramos no sobre líneas, no sobre trayectorias, sino sobre superficies. Un ejemplo clásico es el ejemplo del flujo eléctrico, ¿verdad? Donde a través del campo vectorial del campo eléctrico construimos una dos forma que llamamos de ese punto E, que tiene esta forma. Y esa es la que integramos para calcular el flujo de campo eléctrico en la ley de Gauss, por ejemplo. Por ejemplo, también tenemos una unoforma no sobre el espacio, sino sobre el espacio-tiempo, que es el potencial electromagnético, que está constituida, la parte temporal está constituida por el potencial escalar y la parte espacial está constituida por el potencial vectorial. Y lo más importante, o bueno, una de las cosas que hacen muy interesantes estas formas diferenciales es que tienen un cálculo asociadas a ellas. Cuando me refiero a que tienen un cálculo asociadas a ellas, me refiero a que no solo las puedo integrar, sino que también tiene una derivada definida en ellas naturalmente. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una ceroforma, que es una función, ¿verdad? Yo puedo derivarla para construir una unoforma de esta manera. Si yo tuviera una unoforma, yo la puedo derivar para construir una dosforma de esta manera. Y ahí en adelante. Y la operación de derivada, esta derivada se llama la derivada exterior, es bastante sencilla. Derivo la función en una dirección, digamos en la décima dirección, pero multiplico el infinitesimal original por el infinitesimal correspondiente a la dirección en la que derivé. Y eso se llama la derivada exterior. Es bastante sencillo. ¿Por qué es interesante esta derivada exterior? Porque porque podemos hacer varios ejemplos. Por eso cualquier construcción en matemáticas es interesante porque se pueden hacer ejemplos de ella. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función en el espacio, la derivada de esa función no es nada sino el gradiente de esa función en particular. Yo puedo construir con ese gradiente una unoforma, que es precisamente la derivada exterior de esa función. Si yo, por ejemplo, tomara una unoforma como la que vimos en el caso del trabajo y yo la derivase, eso me da una dosforma que corresponde a la dosforma asociada al rotacional de ese campo vectorial. Si yo tomara una dosforma como la que vimos en el caso del flujo eléctrico y yo la derivara, voy a obtener una tresforma que corresponde a la divergencia de ese campo vectorial. Entonces, de esa manera, estas derivadas exteriores están generalizando los conceptos de derivada tradicional que vemos en nuestras clases de cálculo vectorial.
¿Y por qué son interesantes estas derivadas? Porque con esto podemos dar la versión más general del teorema fundamental del cálculo, que llamamos el teorema de Stokes, ¿verdad? Que es que si yo intento integrar la derivada de una forma diferencial, eso es lo mismo que integrar la forma diferencial sobre la frontera del espacio en el cual estoy integrando. Veamos unos ejemplos básicos de esto. El ejemplo más básico es cuando nuestro espacio es una línea recta AB, ¿ok? Que va de A a B. En ese caso, yo puedo tener una función sobre esta línea y digamos que en esta línea vamos a poner una coordenada X y la integral sobre la línea de la derivada de esa función es nada más sino la integral sobre la línea de esta derivada exterior de la función. Entonces yo puedo aplicar el teorema de Stokes, eso me da la integral de la función sobre un conjunto que tiene solo dos puntos, que son la frontera de la línea, B y A. Integrar una función sobre puntos es simplemente evaluar la función. Por supuesto, tenemos un signo menos acá que está asociado a la orientación. Este es el clásico teorema fundamental del cálculo, con el que, por ejemplo, podemos probar la primera parte del teorema del trabajo de energía, que dice que el trabajo hecho por una fuerza es igual al cambio de la energía cinética, ¿verdad? Acá la idea es que la unoforma de la fuerza, F.dr, resulta siempre ser la derivada de algo, es la derivada de la energía cinética, vista como una función sobre el tiempo, como una unoforma sobre el tiempo. Pero no nos tenemos que concentrar en segmentos rectos. Por ejemplo, podemos considerar trayectorias en el espacio y podemos considerar unoformas sobre esas trayectorias. Por ejemplo, si yo tengo una función en mi espacio, la derivada de esa función es como vimos el gradiente. Y si yo integro la derivada de esa función, simplemente me va a dar la función evaluada en el punto final menos la función evaluada en el punto inicial. Entonces, por ejemplo, eso es lo que hacemos para calcular la segunda parte del teorema del trabajo y la energía, que al final y al cabo nos da que la energía se conserva, ¿va? Otro ejemplo es, por ejemplo, en la ley de Faraday. En la ley de Faraday lo que hacemos es calcular la fuerza electromotriz o la rotación, la circulación del campo eléctrico a lo largo de un circuito, que es, en este caso estoy llamando el circuito verde, y eso se equipara a la tasa de cambio, o a menos la tasa de cambio, el flujo de campo magnético sobre una superficie, que en este caso dibujé azul, y estoy llamando sigma, cuya frontera es nuestro circuito verde, ¿verdad? Entonces yo puedo igualar, utilizando el teorema de Stokes, la integral sobre el circuito de verde a una integral sobre esa superficie, porque precisamente, bueno, la integral sobre el circuito verde va a ser igual a la integral sobre la superficie azul, siempre cuando yo derive mi unoforma que estaba dentro de la integral verde. Entonces, cuando yo derivo una unoforma, obtengo el rotacional, como hablamos. Y de esta manera es que obtenemos la forma diferencial de la ley de Faraday, que es que el rotacional del campo eléctrico es menos la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. Otro ejemplo es, por ejemplo, la ley de Gauss, ¿verdad? Donde equiparamos el flujo de campo eléctrico a lo largo de una superficie con la cantidad de carga que hay dentro de la superficie. Pues, utilizando el teorema de Stokes podemos igualar ese flujo de campo eléctrico a una integral sobre lo que es encerrado por esa superficie. En este caso va a ser la divergencia, y de esa manera obtenemos la forma diferencial de la ley de Gauss. Ahora, ¿cuál es la observación fundamental para esta charla? La observación fundamental para esta charla es que si nuestra forma diferencial es cerrada, que significa que su derivada es igual a 0, entonces la integral de esa forma diferencial solo depende de manera topológica en la superficie sobre la cual estamos integrando. Lo que eso significa es que yo puedo deformar mis superficies de manera continua y eso no va a cambiar el valor de la integral. Y tranquilos, este es un teorema que es supremamente fácil de demostrar, entonces demostrémoslo. Supongan que queremos calcular una integral sobre sigma y una integral sobre sigma prima, pero sigma prima y sigma se pueden deformar la una en la otra de manera topológica, es decir, de manera continua. ¿Qué significa eso? Eso significa que yo tengo una superficie omega que interpola entre sigma y sigma prima, de manera que la frontera de omega es sigma y después sigma prima en el lado contrario, ¿cierto? Tengo que recorro sigma primero y después recorro sigma prima en el lado opuesto. Entonces, si yo quisiera calcular la diferencia entre las integrales sobre sigma y sigma prima, eso es lo mismo que calcular la integral sobre esa frontera, ¿verdad?
El signo menos está dado por el cambio de orientación a lo largo de sigma prima. Y después, utilizando el teorema de Stokes, puedo calcular eso como una integral sobre la superficie que interpola entre las dos, sobre omega, de la derivada de alfa. Pero ahí está el punto. La derivada de alfa es igual a 0. Por lo tanto, estas dos integrales son la misma. Es fácil, ¿verdad? Pero ahí es donde va a entrar toda la topología de la que vamos a hablar. Es el pequeño teorema. Entonces, por ejemplo, esto lo vemos de nuevo en física 1. En física 1 vemos que si tenemos un campo vectorial cuya derivada es igual a 0, entonces el trabajo es independiente de la trayectoria, ¿verdad? Eso era parte de lo que llamábamos con campo vectorial fuera conservativo, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, es una parte integral de que la ley de Faraday tenga sentido. Entonces, por ejemplo, el flujo, nosotros tenemos una ley que es la ley de Gauss magnética, y la ley de Gauss magnética garantiza que el flujo magnético calculado sobre una superficie sigma siempre va a ser igual al flujo magnético calculado sobre una superficie sigma prima, siempre y cuando sigma y sigma prima estén rodeados por el mismo circuito verde. Menos mal eso es cierto, ¿verdad? O si no, la ley de Faraday no tendría ningún sentido, ¿verdad? Porque la ley de Faraday equipara ese flujo de campo magnético a la circulación del campo eléctrico a lo largo. Entonces, si ustedes quieren, de alguna manera, la ley de Gauss es una consecuencia de que la ley de Faraday esté bien puesta, ¿verdad? Pero entonces ustedes ahora no se preocuparán un poco. Hay una ley electromagnética que es muy parecida a la ley de Faraday, que es la ley de Ampère, ¿verdad? Que equipara la circulación de campo magnético a la corriente que atraviesa una superficie encerrada por ese círculo, ¿verdad? Pero la corriente no tiene ninguna ley de la forma que la divergencia de la corriente sea igual a 0. Es decir, esa integral no es topológica. Y eso fue lo que se dio cuenta Maxwell. Maxwell, en efecto, se dio cuenta, esa integral depende de la superficie. Entonces, tiene que estar mal esta ley de Ampère. Tenemos que corregirla de alguna manera. Entonces, yo tengo que encontrar algo que no sea la corriente, cuya divergencia sea igual a 0, para que la ley esté bien puesta y mi integral sea topológica. Y él se dio cuenta, bueno, la divergencia de la corriente es la carga, o es la tasa de cambio de la carga. Esa es la ecuación de continuidad. Y la carga sé que está relacionada al campo eléctrico. Entonces tengo que corregirla de esta manera. Esta fue la manera en la que se corrigió la ley de Ampère. Entonces acá, por ejemplo, les muestro un ejemplo de un caso muy concreto donde es claro que la integral del flujo de corriente depende de cuál superficie uno escoja, ¿verdad? Acá en la superficie sigma hay un flujo de corriente, mientras que en la superficie sigma prima no lo hay, porque tengo una capacitancia que va acá, entonces no hay corriente que fluya, ¿verdad? A menos de que uno rompa la permeabilidad del medio que esté entre esa capacitancia. Bueno, eso fue prerequisito. Voy a frenar un segundito. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces sigamos. Bien, perfecto. Gracias, Javier, por tu input. Súper. Entonces, hablemos ahora de qué tiene esto que ver con física. Entonces, primero les voy a contar un problema matemático y vamos a ver cómo la física va a resolver este problema. Entonces, el problema matemático es un problema de teoría de nudos, y la respuesta física va a ser la teoría de Chern-Simons. Entonces, ¿qué es un nudo? Un nudo es un círculo que está embebido dentro del espacio. Entonces, un nudo es lo que uno consigue si uno coge sus cordones del zapato, los enreda y después pega los finales del cordón. Uno coge un encendedor, un briquete y los pega, ¿verdad? Entonces, los nudos en matemáticas siempre son cerrados, no vamos a tener nudos abiertos. Entonces, por ejemplo, acá les muestro dos nudos que se llaman el trébol y como pueden ver, se ven diferentes, ¿verdad? A primera vista se ven diferentes y no es supremamente fácil darse cuenta que estos dos nudos en realidad son el mismo nudo. Es decir, que yo puedo deformar uno en el otro sin en ningún momento cortar y pegar la cuerda. Por ejemplo, para ver esto, acá puse este videito.
no sé si va a cargar. Entonces, como pueden ver, en este video se está moviendo la primera figura del nudo y se está transformando lentamente en la segunda forma de la figura, ¿ven? Entonces lo voy a repetir de nuevo para que lo vean. Perfecto. Muchas gracias a la persona que hizo este video. Disculpa, ¿puedo hacer una pregunta? Ay, sí, claro que sí. Javier. Sí, soy yo. ¿Es equivalencia homotópica o qué tipo de equivalencia es? Claro, sí, como, sí, bueno, es una, lo llamamos una equivalencia isotópica, porque es como una Claro, isotópica. homotopía relativa al espacio externo, ¿no? Sí, ya, quedó claro. Gracias. Bueno, entonces, también hay nudos que son diferentes. Por ejemplo, este nudo es diferente al nudo desanudado, ¿verdad? Este nudo que estábamos explorando, que se llama el trébol, es diferente al nudo desanudado, ¿verdad? Entonces, nótese algo. Antes yo tenía dos nudos que eran iguales. ¿Cómo demuestro que son iguales? Bueno, pues me toca trabajar fuertemente, pero es claro cuál es la prueba. La prueba es mostrar una isotopía que me lleve de uno al otro, ¿verdad? En este caso es mucho más difícil la pregunta. ¿Cómo demuestro que este nudo es diferente a este? Bueno, puedo empezar a intentar desenredarlo y después puedo pasar 1000 años y me doy cuenta que no lo logro desenredar, pero eso no es una prueba, ¿verdad? Tengo que demostrar que no importa lo que sea que yo haga, nunca lo voy a poder desenredar. Y esto es un problema difícil. Por ejemplo, acá está el nudo gordiano, ¿verdad? Es un nudo supremamente complicado, ¿verdad? Y resulta que este nudo que tengo acá a la izquierda es igual al desanudado. Entonces, ¿cómo nos daríamos cuenta de eso, verdad? Claramente tenemos que desarrollar mejores técnicas para resolver este problema. Y la solución que los matemáticos han desarrollado es la solución de invariantes topológicos. ¿Cuál es la idea? Construir una función z, que z acá para ponerlos de una vez a pensar en física, este z, estoy llamándolo z por función de partición, como en mecánica estadística. Y lo que z va a hacer es que le va a asignar a cada nudo un objeto matemático. O sea, vamos a llamar z de k. Ese objeto matemático que puede ser un polinomio, puede ser un espacio vectorial, puede ser un espacio vectorial graduado, puede ser un montón de cosas. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que quiero que si K y K tilde son el mismo nudo, es decir, puedo deformar uno topológicamente en el otro, entonces quiero que el objeto matemático que se le asigna acá sea igual al objeto matemático que se le asigna a K tilde. Ahora, ¿cuál es la advertencia de esto? La advertencia es que si yo tengo dos nudos cuyo objeto matemático es el mismo, cuyo Z es el mismo, eso no significa que los dos nudos sean iguales. ¿Okay? Entonces estamos resolviendo la parte más difícil del problema que estábamos hablando, ¿verdad? Que lo que esto nos permite hacer es distinguir nudos en particular. Si yo tengo dos nudos cuyos objetos matemáticos son diferentes, cuyos Z son diferentes, eso me garantiza que los nudos son diferentes. Entonces, ¿qué queremos de Z? Queremos que sea un invariante topológico, lo que estábamos hablando, que si yo tengo dos nudos que son iguales, entonces el objeto matemático sea igual. Queremos que Z se pueda calcular, queremos dar alguna manera concreta de cómo calcular Z, y queremos que Z pueda distinguir muchos nudos, ¿verdad? Porque hay muchos nudos, si tenemos un mal Z, entonces puede ser que Z dé lo mismo para muchos nudos, pero esos nudos sean diferentes. Entonces queremos un Z que sea bueno en discriminar nudos. Y entonces Witten en el 89 nos dio una respuesta física. ¿Cuál es la respuesta física de Witten? Cogamos un espacio-tiempo tridimensional y vamos a poner una teoría cuántica de campos sobre ese espacio-tiempo. Ahora, lo que podemos hacer es podemos poner una partícula a que se mueva en la trayectoria del nudo de ese espacio-tiempo. Entonces, lo llamamos es una partícula pesada porque no vamos a permitir que la trayectoria de la partícula va a estar fija. Eso no vamos a permitir que la interacción entre la partícula y el espacio-tiempo y la teoría cuántica de campos afecte la trayectoria de la partícula. Lo que vamos a hacer es que le vamos a dar a esa partícula unas
unos grados de libertad internos, y esos van a ser los grados de libertad que vamos a permitir que interactúen con la teoría cuántica de campos. Entonces, en particular, podemos calcular algún observable de esa trayectoria, y ojalá ese observable nos dé un invariante topológico. Déjenme darles un ejemplo de un observable como este, como el que tenía Witten en la cabeza cuando propuso esto. El ejemplo es, por supuesto, el efecto de Aharonov-Bohm, ¿verdad? Donde tenemos una partícula que va a lo largo de un círculo que está encerrando un campo magnético que está confinado por una bobina infinitamente larga. La acción de esa partícula está dada bueno, la acción de la partícula, digamos acá sería la acción relativista, pero tiene un acoplamiento al campo electromagnético de esta forma, ¿verdad? Que podemos, ya que hablamos de formas diferenciables, el campo electromagnético, como vimos, el potencial electromagnético es una unoforma, entonces la puedo integrar sobre la trayectoria. Y ese es el acoplamiento de la partícula al campo electromagnético. Ahora, clásicamente, esto no afecta la trayectoria de la partícula porque la partícula nunca ve el campo magnético. Sin embargo, cuánticamente, esto sí va a afectar la fase de la función de onda de la partícula. Y precisamente la afecta a través, bueno, como la función de onda de la partícula se construye con la integral de camino, ¿verdad? Y la integral de camino va como la integral sobre todas las posibles trayectorias de e a la i por la acción. Entonces, precisamente obtenemos este factor acá, que es el i por la acción. Y esto es lo que se llama el efecto Aharonov-Bohm, ese cambio de fase. Y con este cambio de fase uno puede generar patrones de interferencia que permiten hacer que este ejemplo sea observable. Por supuesto, en este caso del campo electromagnético, esta fase de Aharonov-Bohm no va a ser un invariante topológico. Entonces tenemos que ver cómo podemos transformar esta fase en invariantes topológicos. Y la idea es que vamos a considerar campos, teorías de campos que de por sí son topológicas. ¿Eso qué significa? Que son independientes de la métrica del espacio en la que están. Entonces, acá les estoy dando un ejemplo de dos espacios que son equivalentes topológicamente. Uno es la esfera redonda y el otro es la superficie de una papa, ¿verdad? La superficie de una papa es igual a la superficie de una esfera, topológicamente hablando. Es decir, lo único en la que difieren es en la métrica. Y la métrica es precisamente lo que me permite medir distancias. Entonces acá les doy un ejemplo más sencillo de una línea con dos puntos. Y si yo considero otra métrica, esa línea se ve curva, donde la distancia entre estos dos puntos ahora es más grande. ¿Listo? Entonces, déjenme darles un ejemplo de una teoría topológica que vamos a llamar Chern-Simons-Abeliano. Como ustedes bien saben, la acción de Maxwell del campo electromagnético es de esta forma, ¿verdad? Y como se dan cuenta, esta forma depende explícitamente de la métrica, ¿verdad? Aparece la métrica 3 veces en esta ecuación, ¿verdad? Lo que queremos hacer es dar una teoría en 3 dimensiones que sea topológica, que no dependa de la métrica. Y lo que podemos utilizar es precisamente esta idea de que las formas diferenciales se pueden integrar de manera natural, no requieren una métrica para poderse integrar. Entonces necesito construir una 3 forma. Entonces, ¿qué podría hacer? Podría coger A y podría multiplicar A por sí misma 3 veces, ¿verdad? Pero eso no me da una 3 forma, eso da igual a 0, ¿verdad? Porque A por A es igual a menos A, por esta propiedad anticonmutativa de la cuña. Entonces, eso no funciona. La solución es coger la derivada de A. Eso me da una 2 forma. Entonces, si la multiplico por A, eso me da una 3 forma que puedo integrar. Y esa va a ser mi acción de mi teoría de campos. Entonces, vamos a tener el mismo campo, si que llamémoslo electromagnético, pero vamos a ponerle dinámicas diferentes. Y eso se llama la teoría de Chern-Simons-Abeliano. Cuando ustedes ven algo como esto, deberían de una vez gritar al cielo y decirme, no, Iván, eso tiene que estar mal porque la acción es una función de A, ¿verdad? Y en el caso del campo electromagnético no lo era, una función de F. Y eso era algo muy, muy importante porque A no es observable, ¿verdad? Solo F es observable. Entonces, precisamente, resulta que esta teoría no va a estar bien definida clásicamente, pero cuánticamente sí lo va a estar por esta idea de invarianza de calibre.
donde lo único que es importante es que bajo transformaciones de calibre, esta exponencial, que es lo que importa cuánticamente, esté bien definida. Y eso significa que esencialmente la constante de acoplamiento de la teoría K tiene que estar cuantizada. Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo, el índice de ligazón, ¿verdad? Que se construye exactamente como estábamos hablando antes. Es la fase de Aharonov-Bohm, pero sobre una teoría de Chern-Simons. Entonces, por ejemplo, esto me dice que esta ligazón constituida de dos círculos que tiene índice de ligazón 1 es diferente de esta ligazón, donde los dos círculos no están enredados, ¿verdad? Ligazón es el link. Link, sí. Ah, ok. Sí. Eso creo que aparece así en Wikipedia, entonces por eso lo llamé ligazón. Súper, entonces este es un ejemplo. Sin embargo, este ejemplo no es bueno para distinguir nudos solos. Este ejemplo solo funciona para describir la ligazón entre dos nudos. Entonces, para hacer nudos solos necesitamos hacer algo más elaborado. Y la idea es precisamente, y es la misma idea de cómo uno va de electromagnetismo a la teoría de Yang-Mills, es decir, al modelo estándar, ¿verdad? La idea es precisamente que uno coge el campo electromagnético y uno lo eleva a ser un elemento de una álgebra de Lie de algún grupo, ¿verdad? Eso tiene una consecuencia muy importante para Chern-Simons, que es que precisamente esa idea de multiplicar A 3 veces consigo misma ahora sí funciona. Porque cuando multiplico A por sí misma, no solo estoy multiplicando formas diferenciales, sino que estoy multiplicando matrices también. Entonces ya no, la anticonmutación ya no es tan clara cómo funciona, ¿verdad? Ahora tenemos el álgebra, tenemos reglas de conmutación no triviales de la álgebra de Lie que me permiten obtener este producto no igual a 0. Y de la misma manera podemos generalizar esta idea de tomar la exponencial de la integral de A, esta idea de la fase de Aharonov-Bohm, en algo que se llama el Wilson Loop, que es precisamente esta idea de tomar exponenciales que están ordenadas en el tiempo. ¿Qué es lo interesante de esta teoría? Esta teoría no es cuadrática, entonces es una teoría interactuante de campos, entonces nos va a dar cosas mucho más interesantes. Un ejemplo de esto es el polinomio de Jones, que es precisamente uno de los invariantes topológicos de nudos más celebrados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá les doy un ejemplo del polinomio de Jones del trébol calculado utilizando teoría de Chern-Simons con un grupo SU2. Acá Q está relacionado con la constante de acoplamiento que estaba cuantizada que le estaba hablando. Entonces, en este caso, el invariante topológico es un polinomio, bueno, en este caso en Q inverso. Listo, esa fue la primera aplicación. Déjenme freno acá también. ¿Alguna pregunta de esa primera aplicación? Quizás puedas comentar el diagrama que no lo mencionaste. Este diagrama, estas reglas son precisamente las reglas. ¿Te refieres a estas reglas? Sí, estas reglas son precisamente la manera en la que calculamos este polinomio y estas reglas son la manera en la cual, entonces lo que uno hace es que cuando uno tiene lo que Witten hizo es que este polinomio no lo descubrió Witten, lo descubrió von Jones de fama de álgebras estrella, ¿no? Y él tomó otra ruta para encontrar este polinomio, pero uno con esta descripción a través de integrales de camino, uno puede demostrar que estas reglas son válidas, donde en estas reglas me refiero a si yo tengo un nudo que tiene un sector igual a este y otro nudo que tiene un sector igual a este, van a estar relacionados a través de esta ecuación con el nudo donde yo reemplazo esos sectores por este sector, donde ya no están enredadas esas dos líneas. Y esa es la manera iterativa en la que se calcula este polinomio, ¿no? Esencialmente desenredado intersección por intersección hasta que uno obtiene algo que sea proporcional al desanodado. Sí. Bien. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Hola, puse una en el chat, de cómo fue que Witten usó la idea de la partícula viajando en la trayectoria del nudo. Es que yo no sabía que eso fue lo que pensó, no sé, se me hizo buenísima esa idea. Súper, sí, es una idea muy interesante. Y en efecto, sí, la idea es que precisamente
este polinomio va a ser igual a la integral sobre todas las posibles fluctuaciones del campo de Chern-Simons a la ISA con precisamente un observable acá incluido, y ese observable va a ser precisamente el Wilson loop. Va a ser esa traza del path ordered exponential de la integral de a lo largo del nudo, ¿ah? Que estoy llamando K acá. Esa es la manera en la que se implementa esta teoría. Entonces, lo que uno tiene que demostrar es que hay una relación lineal entre los Wilson loops asociados a estas tres posibilidades de esos tres segmentos. Eso fue lo que se hizo allá. Ahora, me doy cuenta que tu teoría pues, tiene que ver más con la implementación de esto. Bueno, estas integrales de camino son altamente implementables porque resulta ser que estas teorías tridimensionales tienen una correlación bastante alta con unas teorías bidimensionales, que en particular son teorías conformes. Entonces, a través de esa dualidad de estas teorías tridimensionales y estas teorías bidimensionales, es que Witten pudo hacer este progreso y pudo efectuar estos cálculos. Estos son uno de los ejemplos más primitivos de holografía. Bueno, eso depende de uno con quien hable. Hay gente que no cree que esto sea un ejemplo de holografía, pero es una relación entre teorías en distintas dimensiones que permite que esto se pueda calcular. Bueno, entonces sigamos con el siguiente ejemplo. Hay otra pregunta. Ah, perfecto. La variable Q del polinomio, ¿cómo se relaciona con las constantes de acople de la teoría? Creo que Q es E a la I pi K. Daniel, ¿estoy bien? Creo que queda un 2. Sí, perdón, no quieren ya me caga. Sí. Es algo de esa forma. Es así. Ok, perfecto. Súper. Entonces hablemos ahora del siguiente ejemplo. Entonces, antes comencé dándoles un programa matemático, ahora les voy a comenzar por el lado físico y vamos a ver cómo las matemáticas automáticamente salen. Entonces, está este teorema de Coleman y Mandula que dice que, como ustedes saben, mientras más simetrías tenga una teoría, es más fácil resolverla. Entonces, lo que Coleman y Mandula demostraron es que, a lo sumo, una teoría que no sea trivial, puede tener simetrías de Poincaré y unas simetrías internas que conmuten con las simetrías de Poincaré. Si uno tiene más simetría, simplemente la teoría se vuelve demasiado fácil de resolver, lo que significa que la matriz de scattering se vuelve igual a la identidad. Hag también de teoría de estrella álgebras y teoría cuántica de campos algebraica, Lopusansky y Sonius se dieron cuenta que hay una manera de irse alrededor de este teorema si uno permite que las simetrías no sean bosónicas, si uno permite que haya simetrías fermiónicas, es decir, que las simetrías no estén definidas solo por conmutadores, sino también por anticonmutadores. Pero además demostraron que, porque escribí supersimetría con Y, perdón. También demostraron que si uno permite estas nuevas simetrías fermiónicas, uno no puede hacer mucho más. Uno puede, en vez de tener Poincaré y simetrías internas, lo que uno puede tener es supersimetría o super Poincaré y simetrías internas. Entonces veamos qué es este cuento de la supersimetría. La supersimetría tiene los siguientes ingredientes. Uno, primero que todo, tiene que escoger una representación de spin. Uno tiene que escoger una representación espinorial en la dimensión en la que uno esté trabajando. Y segundo, uno tiene que construir, uno tiene que escoger matrices gamma. Es decir, matrices gamma, los matemáticos lo escriben así, pero lo importante de estas matrices gamma es que nos van a dar los anticonmutadores entre los elementos de esta representación de spin, que llamamos las supercargas. Entonces, una vez escogemos esos dos pedazos de data, ya está claro que es el grupo de supersimetría. El grupo de supersimetría es justo como el grupo de Poincaré, que es un producto semidirecto entre rotaciones y traslaciones. Solo que ahora vamos a permitir que las traslaciones sean también fermiónicas, es decir, vamos a permitir trasladar
en las direcciones de esa representación de spin que nosotros escogimos. Perdón. De paso, acá estoy hablando todo, lo voy a hacer en los números complejos, porque si no me voy a encontrar con problemas de cuál representación es real y cuál no, y no quiero discutir eso. Entonces voy a complexificar todo. Entonces, en particular, entre signatura lorentziana y signatura euclidiana no hay ninguna diferencia en esta discusión. Ahora, la existencia de matrices gamma restringe un montón las posibles escogencias de estos grupos de spin. En particular, el lema de Schur las restringe de manera que uno solo va a construir estas matrices gamma si la representación vectorial está dentro del cuadrado del producto simétrico de la representación espinorial. Y vamos a ver eso en ejemplos concretos en un momento. Entonces, déjenme darle el ejemplo más concreto que es en una dimensión. El álgebra de spin en una dimensión es trivial, es simplemente es cero, solo tiene el grupo cero, porque el grupo solo tiene el elemento de la entidad. Entonces la representación espinorial de ese grupo tiene una representación fundamental, que solo tiene una porque estamos en dimensión impar, y esa representación es simplemente la representación trivial, son los números complejos. Y en particular la representación vectorial, que también son los números complejos, está dentro del producto de la representación espinorial. Entonces lo que podemos hacer es que podemos escoger nuestra representación de spin como esa representación fundamental, pero podemos escoger n copias de esa representación fundamental. Para cualquier n vamos a tener matrices gamma asociadas a ella. Y lo que tenemos que hacer es poder de alguna manera acoplar esas dos copias juntas. O sea, si yo tengo dos espinores, tengo que de alguna manera poderlos acoplar de manera simétrica. Y para hacer eso, lo que tengo que hacer es poner un producto interno sobre este espacio auxiliar. Eso me da una simetría que llamamos la R-simetría, que tiene que ver con rotaciones de ese producto interno. Y ese es el grupo especial ortogonal en n dimensiones. Entonces, el caso más importante, el que nos vamos a enfocar hoy, va a ser el caso de n igual a 2, donde yo tengo dos supercargas que satisfacen estas relaciones de conmutación, y tengo una R-simetría que las rota, ¿verdad? Entonces coge las dos supercargas y les aplica una rotación bidimensional. Ahora, el grupo de rotaciones en dos dimensiones es bastante especial porque está relacionado con los números complejos, ¿verdad? Entonces, algo que es muy natural hacer en este caso es crear estas nuevas dos supercargas, Q1 más IQ2 y Q1 menos IQ2, ¿cierto? Y expresar el álgebra en términos de estas supercargas. Entonces, en particular, estas supercargas van a tener cuadrado igual a 0 y el anticonmutador va a ser proporcional al hamiltoniano, que es el generador de traslaciones en el tiempo, ¿no? Y en este caso podemos ver que las rotaciones, de hecho, esto es lo que hace especial rotaciones en dos dimensiones. Las rotaciones en dos dimensiones no son irreducibles. Tienen dos subrepresentaciones. Una que es de quiralidad positiva y otra que es de quiralidad negativa, ¿verdad? Que es que el Q rota por una fase, el Q barra rota por la fase opuesta. Ahora, quiero contarles las consecuencias de tener una teoría que tenga en una dimensión con supersimetría de n igual a 2. La primera consecuencia, todas estas consecuencias son supremamente fáciles de demostrar y si alguien quiere las puedo demostrar, las podemos demostrar acá mismo, pero no lo voy a hacer a menos de que alguien me pregunte. Vean que todo el hamiltoniano es positivo. Entonces todas las energías en mi sistema van a ser mayores o iguales a 0. Segundo que todo, si tengo un estado de energía igual a 0, eso significa que es aniquilado por tanto Q como Q barra. Tercero que todo, si la energía es positiva, entonces yo voy a tener mis estados bosónicos y mis estados fermiónicos de energía positiva van a ser isomorfos los unos a los otros. Es decir, por cada bosón de energía positiva que yo tenga, voy a tener un fermión de energía positiva que estén apareados. Esto no es cierto para el caso donde tengo energía igual a 0. Esto tiene que ver con el siguiente paso, que es que si yo tengo un estado de energía positiva que es aniquilado por Q, eso significa que este estado es Q de alguien más. ¿Listo? Y ese alguien más lo podemos construir utilizando Q barra de esta manera. Y pueden ver que el problema esencialmente va a ser que tengo que dividir por la energía. Entonces, cuando tengo energía igual a 0, todo esto no es válido. ¿Listo? Perfecto.
Sí, sigamos. Entonces, perdón, Daniel, me doy cuenta que estamos cortos de tiempo. Tenemos que terminar a las 8. Oprimir que no era. Te queda 1 hora y 10 minutos. Ah, ¿es de 2 horas esto? Sí. Ah, no, súper. Entonces, ¿quieren demostrar alguno de estos teoremas? Porque no tengo tanto, no tengo tan poco material para 2 horas. A ver, demostremos, por ejemplo, demostremos que las energías son positivas. Bueno, esto es algo bastante trivial. Es simplemente que si yo calculo el valor esperado de la energía en cualquier estado, bueno, la energía es el generador de traslaciones en el tiempo. Entonces, el álgebra de supersimetría me dice que la energía es precisamente el conmutador de Q y Q barra. El anticonmutador, debería decir. Entonces, si abrimos ese anticonmutador, esto es sí, Q barra sí, más sí, Q barra Q sí. Y como se pueden dar cuenta, este factor es una norma. Es la norma de Q barra sí al cuadrado. Y este factor también es una norma, es la norma de Q sí al cuadrado. Entonces, esto da 0, sí, solo sí. Bueno, primero que todo, esto siempre es positivo, ¿verdad? Sí, porque este es positivo, o esto siempre es no negativo, porque esto es no negativo y esto es no negativo. Entonces, esto me da que la energía tiene que ser no negativa. También esto demuestra el segundo teorema, ¿verdad? Si la energía es igual a 0, significa que este término y este término ambos tienen que ser igual a 0. Es decir, que Q aniquila sí y Q aniquila sí. Por ejemplo, también podríamos demostrar que este QQ barra es un isomorfismo. La idea de demostrar que QQ barra es un isomorfismo en energías positivas es lo siguiente. Si yo calculo Q más Q barra y calculo su cuadrado, esto me va a dar Q al cuadrado más QQ barra más Q barra Q más Q barra al cuadrado. Y bueno, estos dos factores son iguales a 0. Por lo tanto, esto es el anticonmutador entre Q y Q barra, es decir, es 2 veces la energía. Entonces, en particular, el inverso de Q más Q barra en el espacio de energía E no es más, sino Q más Q barra dividido entre 2 veces la energía. Y como Q y Q barra mapean bosones en fermiones, el inverso va a mapear fermiones en bosones. Y de esa manera obtenemos ese isomorfismo. Bueno, ahí sacamos unas pruebas. La cuarta propiedad, por favor. Juan, sí, la cuarta propiedad creo que es, sí, entonces, a ver, veamos si puedo probar la cuarta propiedad. Entonces, si tenemos que, pues lo que podemos hacer es, podemos calcular, entonces tenemos un sí, que es aniquilado por Q, definamos phi de esta manera y chequeemos que phi de verdad es una preimagen bajo Q de sí, es decir, calculemos Q por phi. Bueno, Q phi es QQ barra dividido entre 2E, ¿sí? Pero nótese algo, esto es lo mismo que QQ barra más Q barra Q dividido entre 2E por sí. ¿Por qué? Porque Q actuando sobre sí, acá lo que utilicé es que ese nuevo factor, que es de Q actuando sobre sí, eso es igual a 0. Entonces no agregue nada. Y bueno, QQ barra más Q barra Q es el anticonmutador de Q y Q barra. Entonces eso es 2 veces el Hamiltoniano. Entonces tenemos 12 dividido entre 12. Sí. Eso es igual a sí. Entonces ahí chequeamos esa cuarta propiedad. Perfecto. Bueno, entonces esto nos lleva al estudio de la cohomología, que es esta idea de que Q al cuadrado es igual a 0. ¿Ok? Entonces, utilizando el hecho de que Q al cuadrado es igual a 0, lo que sabemos es que si un estado sí es Q de algún otro estado phi, entonces tenemos garantizado que Q por sí es igual a 0.
Esto en matemáticas diríamos que la imagen de Q está dentro del kernel de Q. Ahora la pregunta es, si yo por el otro lado sé que Q de sí es igual a 0, déjenme llamar eso que un estado es cerrado, entonces sabemos que sí es igual a Q de alguien más, es decir, que el estado es exacto. Entonces ahí acabé de introducir dos pedazos de terminología. Uno, acá la ecuación de la izquierda dice que el estado es cerrado, la ecuación de la derecha dice que el estado es exacto. Entonces sabemos que exacto implica cerrado. ¿Será que la otra implicación es correcta? Bueno, en el caso de energía positiva, nos dimos cuenta que sí. La respuesta es sí. Eso fue la cuarta propiedad que estudiamos. Siempre que tengo un estado cerrado, es exacto. Pero en general, la respuesta va a ser que no. Y precisamente calcular cuántos estados linealmente independientes hay que son cerrados pero no exactos, que los matemáticos escribirían como el cálculo de este cociente, es precisamente la pregunta de lo que llamamos en matemáticas cohomología. Es lo que se llama la cohomología, que es ese espacio de estados cerrados que no son exactos, módulo que voy a considerar dos espacios, dos estados cerrados equivalentes si difieren por un estado exacto. Entonces, con esa cohomología, ¿qué puedo construir? Puedo construir el índice de Witten. El índice de Witten es lo siguiente. Es el número de bosones menos el número de fermiones de energía igual a 0. Por supuesto, en energías mayores a 0 siempre tengo el mismo número de bosones que de fermiones, porque como hablamos hay un isomorfismo entre los bosones y los fermiones en energías positivas. Entonces, lo único que es interesante es la diferencia entre cuántos bosones tengo menos cuántos fermiones tengo en energía igual a 0. Eso lo puedo escribir como esta traza. Esta F acá es el operador que da 0 cuando tengo un bosón y da 1 cuando tengo un fermión. Y esta traza, por supuesto, no depende de beta, porque siempre que la energía es positiva, los términos se van a cancelar uno a uno. Entonces, por eso a veces lo escribimos como traza de -1 a la F. Pero como vimos, esto también es simplemente la característica de Euler de este complejo, el que estábamos hablando, de esta cohomología, que la característica de Euler, esta cohomología va a tener una graduación. En este caso, la graduación es solo por dos números, tiene bosones y fermiones. Entonces, cuando tomamos el complejo de Euler, a lo que me refiero es, sumamos todos los bosones y después restamos todos los fermiones. Sumamos la dimensión de los bosones y restamos la dimensión de los fermiones. Y esto es un invariante topológico y la demostración es supremamente bella, entonces podemos tomarnos un segundito en ver esa demostración. Supongamos que tenemos un sistema como este, donde tenemos un estado base que tiene 3 bosones y 2 fermiones, y tenemos un primer estado excitado que tiene un bosón y un fermión. Tenemos un segundo estado excitado que tiene 2 bosones y 2 fermiones. Y nótese, por supersimetría, siempre tengo que tener el mismo número de bosones y fermiones en todos los estados excitados. Entonces, supongan que hacemos alguna alteración en nuestro sistema, alguna impureza, cambiamos el hamiltoniano de alguna manera, le hacemos algo. Eso lo que puede hacer es que puede, por ejemplo, excitar estados del estado base a estados excitados. Entonces, digamos que un bosón fue excitado del estado base al primer estado excitado. Nótese que por supersimetría, si esto sucede, también necesito excitar un fermión. De manera que el número de bosones menos el número de fermiones se mantiene intacto. En el primer caso era igual a 1, el índice de Witten es 1. En el primer caso y en el segundo caso el índice de Witten todavía es 1. Lo mismo sucede si yo tengo un estado excitado que se cae el estado base. Bajo esa alteración, cuando un estado excitado cae el estado base, como lo tiene que hacer de manera continua, tiene que caer con un fermión hasta que tocan el estado base. Entonces, de esa manera, este índice de Witten se mantiene constante. La característica de Euler. Sí. Perdón, Javier preguntó, ¿clase de Euler o la característica? La característica de Euler. Sí, ¿verdad? Se le llama, cuando yo tengo un complejo, la característica de Euler de ese complejo es la dimensión de la cosa en grado 1 menos la dimensión de la cosa en grado 2 más la dimensión de la cosa en grado 3. ¿Estoy en lo correcto? Ok, creo que sí. Okay. Listo. Entonces, hablemos de un ejemplo de una teoría de estas. Un ejemplo de una cohomología. El ejemplo más clásico es el ejemplo de la cohomología de RAM, donde tengo un espacio vectorial, tengo un espacio de estados,
que va a ser simplemente las formas diferenciales sobre una variedad. Lo que hablamos de formas diferenciales, esas formas diferenciales. Y las formas diferenciales tienen una distinción de cuáles son bosónicas y cuáles son fermiones. Si tengo un número par de infinitesimales, eso lo llamo bosónico. Y si tengo un número impar de infinitesimales, eso lo llamo fermiónico. Entonces, una forma es fermiónica, pero una dos forma es bosónica. Y yo tengo un operador Q que satisface esa propiedad de la que estábamos hablando, que Q al cuadrado es igual a 0. Precisamente ese operador es la derivada exterior. No puedo creer que esté en la diapositiva 38 y que haya logrado hacer todas estas cosas de formas diferenciales de las que estaba hablando sin contarles que la derivada exterior al cuadrado es igual a 0. El hamiltoniano va a ser este anticonmutador entre la derivada y su conjugado bajo este producto interno. Y ese hamiltoniano es simplemente el laplaciano, del que hemos estado hablando siempre. Entonces tenemos una teoría de una partícula que se mueve de manera libre, ¿verdad? Se mueve con un operador de energía cinética que es el laplaciano, como cualquier otra partícula, ¿verdad? Lo único diferente es que esta partícula ahora tiene grados de libertad fermiónicos, que son estos infinitesimales que multiplican su función de onda. Y en este caso, el índice de Witten va a ser la característica de Euler de la variedad. Listo. Entonces, veamos unos ejemplos de cohomologías. Calculemos unos ejemplos de cohomologías a las matemáticas, o sea, sin utilizar nada de física. Quiero calcular la cohomología del plano sin el origen. Entonces, la cohomología en grado 0 es preguntarse cuántas funciones tengo que son cerradas, pero no son exactas. Ahora, para funciones no hay ninguna noción de exactitud, porque una función no puede ser la derivada de alguien más, ¿verdad? La derivada de algo siempre va a ser una forma de grado más grande que una función. Entonces acá lo único que nos estamos preguntando es cuántas funciones hay que sean exactas. Perdón, que sean cerradas, o sea, que su derivada sea igual a 0. Y bueno, la respuesta es bastante sencilla. Si yo tengo una función cuya derivada es igual a 0, entonces la función es constante. Entonces la cohomología de RAM del plano sin un punto es igual a R. Me di cuenta que acá escribí el círculo, pero el plano sin un punto y el círculo son lo mismo, porque son retractos por deformación el uno del otro, ¿verdad? Si yo tengo el plano sin el punto, puedo mandar todo lo que esté dentro del círculo hacia la frontera del círculo y todo lo que está afuera también hacia la frontera, y de esa manera puedo retraer el uno en el otro. Entonces van a tener la misma cohomología. Entonces la cohomología son los reales porque las funciones constantes son los números reales. Ok. Veamos un ejemplo más interesante, que es la cohomología en primer grado del plano sin el punto. Entonces, tengo que buscar, primero busquemos cuántas formas diferenciales hay que sean cerradas. O sea, cuántas formas diferenciales, cuántas formas hay cuya derivada es igual a 0. Bueno, hay una forma muy especial, que es la siguiente. Yo tengo la función θ, que me da el ángulo a la cual está cada punto, ¿verdad? Yo esa función la puedo derivar y eso me da una uniforme. Y esa uniforme va a ser cerrada porque si yo la derivo de nuevo, entonces estoy calculando dos derivadas. Y eso es igual a 0 porque, como les dije, d al cuadrado es igual a 0. Entonces es una función cerrada. Entonces es una uniforme cerrada. Ahora ustedes se pueden preguntar, ¿es exacta? Pues claro que es exacta porque lo escribimos como d de alguien más. Pero resulta que esa intuición está errada porque θ no es una función. Yo les mentí, les dije que una función θ. θ no es una función, no está bien definida en todo el plano sin el origen. Porque cuando yo le doy la vuelta a θ, si quisiera definirla de manera continua, terminaría añadiéndole 2π, o sea, no estaría bien definida, ¿cierto? Entonces, sería multivaluada. Entonces, entonces, esto no es exacto, por lo menos no hemos demostrado que, al escribirlo como de θ, no hemos demostrado que sea exacto. Este comportamiento, de paso, déjenme decirles acá, este comportamiento es el comportamiento, siempre va a suceder las cosas así. Si tenemos una forma que sea cerrada, ella siempre se va a ver como la derivada de algo más, solo que ese algo más no va a estar definido siempre. Y eso se llama el lema de Poincaré. Entonces, este comportamiento es completamente genérico. Ahora, demostremos que de verdad de θ no es la derivada de ninguna función, porque si asumiéramos que de θ fuera la derivada de una función, entonces la integral de θ, que sabemos que es 2π a lo largo de un círculo, sería la integral de la derivada de esa función a lo largo del círculo, pero eso me daría la integral de la función sobre la frontera del círculo.
y el círculo no tiene frontera, o sea, eso me daría 0. Entonces tenemos 2pi es igual a 0, que es claramente una contradicción. Entonces por eso está la cola de este gato destruida. Así era como mi profesor de álgebra lineal dibujaba contradicciones, entonces se me quedó. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿será que hay otras unoformas que sean cerradas pero no exactas? Bueno, vamos a demostrar que este no es el caso. Y la primera manera de demostrar eso es que cojamos una unoforma y asumamos que es cerrada. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa unoforma? Nos dimos cuenta que la obstrucción a que esta unoforma sea cerrada tiene que ver con la integral de esa unoforma a lo largo del círculo, ¿verdad? En este caso era 2pi, no era igual a 0. Si fuera exacta, hubiera sido 0. Entonces, lo primero que podemos hacer es que le podemos restar a esta unoforma algo proporcional a de teta, de manera tal que esta unoforma tiene integral igual a 0. Por eso escogí este 1 sobre 2pi y escogí esta integral sobre el círculo de alfa acá. Esto lo que garantiza es que esta nueva unoforma tiene integral igual a 0. Entonces, ahora que hemos quitado esa obstrucción, ahora vamos a poder demostrar que eso sí es la derivada de una función. ¿Cuál es la idea? La idea es construir esa función. Entonces, cogamos una unoforma y ya asumamos que la integral de esa unoforma es igual a 0, porque si no, podemos hacer lo que les dije antes. Le podemos restar algo proporcional a de teta, que nos da algo cuya integral es igual a 0. Ahora, como les dije antes, cuando de alfa es igual a 0, las integrales dependen solo de manera topológica en la trayectoria. Entonces, lo que yo puedo hacer es definir una función de R integrando desde algún punto R sub 0 hasta R a lo largo de una trayectoria. Ahora, eso va a ser independiente de la trayectoria siempre y cuando pueda transferirme de manera topológica de una de las trayectorias a la otra. Y precisamente ese era el problema antes, que tenemos el origen, lo quitamos en esta teoría. Entonces, esta verde y esta azul no son topológicamente equivalentes. Yo no puedo transformar de la verde al azul sin pasar por el origen. Entonces, por eso precisamente era que teníamos esta obstrucción. Esta obstrucción era precisamente la integral sobre la superficie que hubiera interpolado entre las dos. Esa es precisamente la obstrucción, que vimos que era igual a 0 si de alfa fuera igual a 0 siempre. Pero acá tenemos que esa integral es igual a 0. Por eso construimos esa obstrucción. Entonces, por lo tanto, f de r sí está bien definido, porque esencialmente la diferencia entre la trayectoria verde y la azul es la integral sobre el círculo, que era igual a 0. Entonces, alfa es igual a f. Bien. Listo, continuemos. Ahora, bien, hablamos de matemáticas bastante. Si quieren, déjenme acá, me doy una pausa. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de las matemáticas de las que estábamos hablando? Ahora vamos a demostrar el mismo teorema de manera mucho más fácil, utilizando física. Como todo en la vida, es más fácil hacer física que matemáticas. Entonces, vamos a hacer física ahora. Pero ¿alguien quiere hacer alguna pregunta acerca de estas matemáticas? Sé que fue un poco rápido y como no estoy escribiendo en tiempo real, puede ser un poco difícil seguir a veces los argumentos. Ok. Veo que pusieron preguntas en el chat. ¿Está bien? Perfecto. Listo, súper. Entonces continuemos. Ahora, les hablé de estas teorías con supersimetría, pero nunca les dije cómo construimos una teoría con supersimetría. Y hay varias maneras, les voy a mostrar varias maneras de cómo hacerlo en esta charla, pero la primera de la que les quiero hablar es la idea del superespacio. Entonces, ¿cómo es que nosotros construimos teorías con simetría de Lorentz, por ejemplo? Lo que hacemos es que construimos, o con simetrías translacionales, lo que hacemos es que construimos, cogemos el espacio, y el espacio de por sí tiene una acción de las traslaciones sobre sí mismas, ¿verdad? El espacio plano tiene acciones de traslaciones sobre sí mismas. Entonces, lo que yo puedo hacer es construir campos sobre ese espacio plano de manera tal que mi acción sea escalar. Y cuando construyo un lagrangiano escalar,
lo puedo integrar y esa teoría va a ser automáticamente invariante por traslaciones y rotaciones. Entonces la idea es lo mismo acá. La idea es que vamos a construir un espacio que no solo sea el espacio de traslaciones, sino el espacio de traslaciones bosónicas y fermiónicas. Esto lo llamamos el superespacio. Ese superespacio va a tener coordenadas bosónicas y va a tener coordenadas fermiónicas. Y ahora yo puedo construir una teoría sobre ese superespacio y esa teoría está garantizada que va a tener supersimetría, por lo menos a nivel clásico. Esta supersimetría en particular va a tener... perdón, ¿alguien hizo una pregunta? Es que no sé si estoy confundido, o sea, por eso de superespacio. ¿Eso es lo que luego le llaman supermanifold o es otra cosa que nada que ver? Es un ejemplo de una supervariedad. En este ejemplo es un ejemplo, una supervariedad es en general algo... Una supervariedad es algo que se ve como un superespacio de manera local, ¿ok? Pero tenemos que de alguna manera, tenemos que en cualquier teoría de geometría diferencial hay una cuestión de uno cómo junta los parches Sí, las a través cartas, sí, las de transición. ¿Perdón, Javier? sí, las cartas, ¿no? Exacto. Entonces necesito definir cuáles van a ser las funciones de transición admisibles para definir atlases. En este caso voy a hablar del superespacio más fácil, que es el superespacio plano, donde literalmente lo que tengo es un espacio vectorial graduado, que es un espacio vectorial, el espacio vectorial de traslaciones y el espacio vectorial espinorial. Voy a tomar la suma directa de ellas y voy a poner una graduación tal que esto está en grado 0 y esto está en grado 1. Entonces, es el caso más sencillo de una supervariedad. Gracias. Súper. Entonces, sobre este superespacio en particular, actúan las supertraslaciones y actúan de esta manera. Esto es un ejercicio muy chévere de hacer. Y en particular, cuando yo tenía el espacio nada más, cuando yo derivaba con respecto a x mu, eso me daba algo que se comportaba bien geométricamente con respecto a otras derivadas, porque las derivadas conmutaban. En este caso, estas supertraslaciones no conmutan la una con la otra, ¿verdad? Satisfacen en vez el álgebra de supersimetría. Entonces yo tengo que transformar esta derivada en una derivada nueva que vamos a llamar derivada covariante, de manera que estas relaciones de conmutación interactúen bien. ¿Listo? Y esto es lo que nos da la derivada covariante en el superespacio. Utilizando estos elementos podemos construir ahora teorías supersimétricas de manera bastante sencilla. Entonces les voy a dar acá un ejemplo, que es en una dimensión y en n igual a 2 supersimetría. Entonces, ¿cómo se ve el superespacio en una dimensión y con n igual a 2? Bueno, ese superespacio tiene una coordenada temporal y como vimos en n igual a 2, la representación de spin es C tensor C2, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo que C2, por supuesto. Entonces tenemos dos coordenadas fermiónicas θ y θ barra, y una función en ese superespacio la podemos expandir en θ y θ barra utilizando el hecho de que θ al cuadrado y θ barra al cuadrado es igual a 0. Entonces esa expansión solo tiene 4 términos. Tiene un término que se va a ver como la posición de la partícula, tiene 2 términos fermiónicos, si barra K son fermiones, si uno quiere que el supercampo sea un bosón, y vamos a tener este campo, que resulta que este campo va a ser auxiliar, no va a ser importante para nuestra discusión. Va a ser auxiliar porque va a aparecer en la acción sin derivadas, entonces lo podemos integrar directamente. Y este modelo, ¿qué es lo que hace? Bueno, x mu tiene una interpretación, ¿verdad? Que tiene la interpretación de que coge la línea del tiempo y la embebe dentro de la geometría que yo estoy estudiando. Es decir, es la trayectoria de una partícula que se está moviendo a lo largo del tiempo sobre la superficie que estamos estudiando. Entonces, cuando tengo un supercampo como este, puedo escribir una acción simplemente escribiendo, esto es el análogo de escribir esta acción, ¿no? ¿Cierto? Acá escribí el análogo de esta acción en el caso bosónico para el caso de un supercampo, donde ahora tengo que utilizar derivadas covariantes en vez de derivadas normales por estas relaciones de anticomputación que tiene el superespacio. Y estas integrales, no les voy a hablar de qué significa integrar sobre coordenadas fermiónicas acá. Pero uno puede realizar estas integrales fermiónicas y esta es la acción con la que uno termina.
Entonces, como se pueden dar cuenta, esta acción tiene 5 términos, no es una acción que se le vendría a uno a la cabeza de la nada, ¿verdad? Entonces, hacer acciones con supersimetría sin utilizar uno de estos trucos es difícil, pero al final obtenemos una acción que es supersimétrica. Entonces, ¿Sabes que? Lo lamento. ¿Sabes que no veo el apuntador? ay, cuando yo escribo sí ves, ¿verdad? Sí, sí. Pero no es ya, te entiendo. Déjame veo qué puedo hacer al respecto. Y mi mouse, ¿sí lo ves? Ahora sí. Perfecto, déjame entonces, voy a intentar apuntar con el mouse. Estaba apuntando con el lápiz. Gracias por decirme, Daniel. Entonces, frenemos un segundito y veamos cada uno de estos términos. Está este término, ¿verdad? Este término es el término cinético para la partícula. Está este término es el término cinético, pero para los fermiones que están asociados a esa partícula. Tenemos un término potencial que se ve como el producto de la segunda derivada de este potencial H, ¿verdad? Entonces el potencial bosónico no es H, sino es la segunda, sino es el producto de las derivadas, ¿verdad? Es la norma de la derivada. En particular, este término es positivo, ¿verdad? O sea, este potencial siempre es mayor o igual a 0, que tiene que ver con lo que estábamos hablando, de que las energías tienen que ser positivas, teorías supersimétricas. Y déjenme, a esta hora, este término es bastante importante. Este término también es cuadrático en los fermiones. Es decir, este es un término de masa para los fermiones. Y la masa está dada por las segundas derivadas de H. Entonces, en particular, cuando yo tengo que H está creciendo, el fermión en esa dirección tiene masa positiva. Pero si H está decreciendo, está disminuyendo, entonces la masa de ese fermión es negativa. Eso va a ser bastante importante en lo que voy a hablar ahorita. Y finalmente está este término que es de orden 4 en los fermiones y por supuesto es de orden mayor en los bosones, porque esto en general, el tensor de Ricci va a ser el tensor de curvatura de Riemann va a ser una función de X. Ese término nos va a dar cosas como, por ejemplo, el teorema de Euler, de Gauss-Bonnet, que vamos a hablar en un segundito. ¿Cómo se cuantiza esta teoría? Bueno, esta teoría se cuantiza, acá no tenemos simetrías de calibre ni nada por el estilo, entonces la podemos cuantizar de manera sencilla. Para cada posición hay un operador conjugado que es un momento y satisface las relaciones usuales de conmutación. Pero para cada fermión ahora también vamos a tener su fermión conjugado, que va a darnos estas relaciones de anticonmutación. Entonces el espacio de Hilbert, ¿cómo se ve? El espacio de Hilbert se ve como funciones de onda multiplicadas por un grado de libertad fermiónico, que multiplica estos operadores de creación fermiónico sobre un vacío fermiónico. Ahora, nótense que estos cis todos anticonmutan los unos con los otros por estas relaciones de anticonmutación. Entonces, esto se ve mucho como una forma diferencial, donde phi es la función y para cada fermión tenemos un infinitesimal asociado. Entonces, el espacio de Hilbert lo podemos igualar con el conjunto de formas diferenciales, por supuesto complejas, sobre el espacio M. Ahora, nosotros como construimos esta teoría sobre el superespacio, tenemos una expresión explícita para cuál es la acción de las supersimetrías. Entonces, en particular, podemos aplicar el teorema de Noether y calcular cuál va a ser el generador de esas supersimetrías como funciones de los campos que tenemos. Y en este caso, el resultado va a ser este. Este va a ser el generador de las supersimetrías, que resulta ser nada más la derivada exterior. Por supuesto, está conjugada por estos factores que dependen del potencial H, pero resulta que eso no altera la cohomología. Si uno conjuga el diferencial por un operador, por intertwiner, eso no cambia la cohomología. Entonces, ese es un ejemplo de cómo esta cohomología va a ser, bueno, esta es en particular la característica de Euler de esta cohomología va a ser un invariante topológico en que no va a depender de H, pero acá tenemos algo mucho más, que es que la cohomología como tal no va a depender de H en esta teoría.
Entonces, por ejemplo, ya hicimos suficiente física. Entonces, por ejemplo, podemos ya de una vez comenzar a aplicar esta física para probar teoremas matemáticos. Un teorema es el teorema de Hodge, que es que la cohomología de la variedad, que es la cohomología sobre de esta teoría supersimétrica de la que estamos hablando, es equivalente al conjunto de funciones armónicas. Es decir, que para cada clase en cohomología existe una única forma armónica que representa esa clase. Y eso es simplemente lo que demostramos antes, que es que la cohomología está completamente concentrada en estados con energía igual a cero. Fácil. Por supuesto, la demostración de este teorema en un libro de matemáticas es mucho más larga y es porque acá estamos metiendo debajo del tapete todos los problemas si tenemos el cuadrante, gravedad y todas esas cosas, pero vamos a hacer física ahora, entonces eso es lo bueno de hacer física y matemática, que cuando las cosas se vuelven difíciles uno puede poner todos debajo de la alfombra. Perfecto. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto en general? En general, pues, tenemos Witten, nos explicó una manera, esta charla se debería llamar los logros de Witten. Witten nos explicó una manera de cómo calcular esto, que es la siguiente. Cojamos este potencial que tenemos H y hagámoslo muy, muy grande. Cuando H es muy, muy grande, ¿qué tenemos? Nuestras funciones de onda se van a localizar en los puntos donde el potencial es igual a cero, que en este caso son los puntos críticos de H, porque recuerden que el potencial bosónico es la norma de la derivada de H. Entonces ese potencial es igual a cero cuando la derivada de H es igual a cero. Entonces los bosones se van a concentrar ahí. Entonces voy a tener un estado de energía igual a cero, que es lo que a mí me interesa para calcular cohomología. Como ya vemos, la cohomología solo tiene que ver con estados de energía igual a cero. Entonces si quiero esos estados de energía igual a cero, ellos van a ser localizados en los fondos de ese potencial, en los puntos críticos de H. Ahora la pregunta es, bueno, ya sé cuál es la parte bosónica del estado. Ahora la pregunta es, ¿cuántos fermiones hay excitados? Bueno, como vimos, el hamiltoniano va a tener este término de masa para los fermiones. Entonces, en particular, siempre que haya una dirección de crecimiento, el fermión asociado a esa dirección va a tener masa positiva. Entonces, ese fermión, excitar ese fermión, me va a sacar de energía igual a cero. Entonces, no lo quiero excitar. Por el otro lado, si tengo una dirección en la cual la función está decayendo, entonces el fermión asociado va a tener masa negativa. Es decir, sí lo quiero excitar, porque cuando excito ese fermión de masa negativa, mi energía baja y es más probable que yo esté en energía igual a cero. Entonces, hagamos un ejemplo de eso. Calculemos la cohomología del círculo, que fue la cohomología que ya calculamos a través de física. De matemáticas, perdón. Pero ahora hagámoslo con física. Entonces, tengo que escoger una función H con la cual hacerme análisis. Como ya vimos, la cohomología no va a depender de H. Entonces voy a escoger una función, este H de paso, lo que acabé de escribir, esto se llama teoría de Morse. Y H es lo que se llama la función de Morse. Entonces voy a escoger como H simplemente la altura. En todos los dibujos que voy a hacer, H va a ser la altura. Entonces, por ejemplo, la altura en este punto es igual a 0, mientras que la altura en este punto es igual a 1. Entonces, ¿cuántos puntos críticos de altura hay acá? Hay 2 puntos, este de abajo y este de arriba. Entonces voy a tener 2 estados, tengo potencialmente 2 estados base. Este de abajo tiene solo la dirección de este de abajo es de crecimiento. Si me muevo a la derecha o a la izquierda, la altura incrementa. Es decir, el fermión horizontal en este punto tiene masa positiva. Entonces no voy a querer excitar este fermión. Por el otro lado, en este punto alto, si me muevo a la derecha o a la izquierda, tengo una dirección, la altura baja. Entonces ese fermión va a tener masa negativa. Entonces va a ser bueno excitar. Es decir, este estado base tiene 0 fermiones y este estado base tiene 1 fermión. Y eso precisamente se correlaciona al hecho de que la cohomología en grado 0 tiene dimensión 1 y la cohomología en grado 1 tiene dimensión 1. Pero ahora podemos hacer ejemplos más difíciles. Por ejemplo, podemos hacer la esfera. La esfera tiene, bueno, esta es la esfera y va a tener la altura, tiene 2 puntos críticos de nuevo. Tiene uno en el polo sur y uno en el polo norte.
Ahora, en el polo sur tenemos dos direcciones de crecimiento, ¿verdad? La horizontal y la que va hacia adentro del tablero. Entonces, esas dos direcciones son de crecimiento, entonces los fermiones son masivos. Entonces, no voy a querer excitar ningún fermión, voy a tener 0 fermiones. Por el otro lado, en el polo norte, ambas direcciones son de decrecimiento. Ahí está la altura baja. Entonces, los fermiones tienen masa negativa, los dos fermiones, el horizontal y el que va hacia adentro del tablero. Entonces, voy a querer excitar esos dos fermiones. Entonces, el estado base en el polo sur tiene 0 fermiones, el estado base en el polo norte tiene 2 fermiones. Entonces, la cohomología de derrame en grado 0 va a tener un fermión, va a ser de dimensión 1, mientras que la cohomología de derrame en grado 2 también va a tener un fermión, va a ser de dimensión 1. Por el otro lado, la cohomología de grado 1 no va a tener ningún estado, porque ninguno de los puntos críticos acá tiene un solo fermión. Ahora, pueden darse cuenta que es claro que por analogía, para cualquier esfera en dimensión más alta voy a tener dos puntos críticos. Voy a tener un polo sur y un polo norte. El polo sur, todas las direcciones van a ser de crecimiento, entonces voy a tener solo un estado ahí con 0 fermiones. Mientras que en el polo norte, todas las direcciones van a ser de decrecimiento. Entonces voy a querer excitar todos los fermiones. Entonces voy a tener algo en grado n. Mientras que no voy a tener ningún estado en ninguno de los otros grados. Entonces, esto ya lo pueden considerar ustedes. Esto para mí ya es un logro, ¿verdad? Calcular este teorema es un teorema bien conocido, que la cohomología de cualquier esfera es de esta manera. Pero para demostrarlo, por ejemplo, se necesita el teorema de Mayer-Vitoris. Acá lo podemos hacer directamente solo utilizando argumentos físicos. Por ejemplo, por supuesto, no es una prueba, ¿verdad? Estamos utilizando nuestra intuición física. Pero es un camino hacia una prueba y nos da mucho más intuición de qué es lo que está sucediendo. Y ese es el punto de la física matemática, en esta clase de intuición. Ok. Hay un pequeño problema con esto, que es que, como yo les dije, cuando tenemos los estados bosónicos, las funciones de onda, se van a localizar a lo largo de los puntos críticos de H. Pero como bien sabemos, por ejemplo, en el caso de un potencial cuártico, cuando no tenemos supersimetría, uno puede tener instantones que lo que hacen es producir tunelamiento entre dos estados. ¿Okay? Eso hace que los estados se mezclen. Entonces puede ser que en la teoría con lambda, donde H no es infinitamente grande, puede ser que dos puntos críticos que yo pensaba que eran estados diferentes, en realidad son el mismo estado, que se degenere. Déjenme darles un ejemplo de eso. Consideremos un frijol. Un frijol es topológicamente equivalente a una papa, que es topológicamente equivalente a una esfera. ¿Listo? Entonces, esta cohomología me debería dar lo mismo que la esfera. Sin embargo, este frijol tiene 4 puntos críticos. Tiene el punto de acá abajo, tiene un punto de acá al medio y tiene 2 puntos acá arriba. Entonces, parece que la cohomología ahora es de dimensión 4, no de dimensión 2. En particular, este punto crítico no tiene ningún fermión, ambas direcciones son de crecimiento. Estos dos puntos críticos tienen 2 fermiones, porque ambas direcciones son de decrecimiento. Mientras que este punto es un saddle point, ¿verdad? Es un punto de inflexión, donde la dirección horizontal es de crecimiento, entonces ese fermión tiene masa positiva, no lo voy a querer excitar, pero la dirección que va dentro del tablero, esa dirección, es de decrecimiento, entonces ese fermión sí lo voy a querer excitar. Entonces, si somos un poco naif, si somos un poco ingenuos, diríamos que la cohomología en grado 0 son los reales, en grado 1 son los reales, en grado 2 son los reales al cuadrado. Son 2 copias de los reales. Entonces nos daría la respuesta incorrecta. Y precisamente lo que está sucediendo en este caso es este fenómeno de tunelamiento. Entonces, Witten nos explicó cómo calcular ese fenómeno de tunelamiento, calculando precisamente este Q de mejor manera. Lo que está sucediendo es que Q le va actuando sobre este estado que tiene un fermión, va a ser una combinación lineal de estos estados con 2 fermiones. Y es precisamente eso lo que hace que la cohomología se colapse. Perdón. Entonces, en particular, lo que antes parecía dimensión 2 en grado 2 es de dimensión 1 porque una de las direcciones que está espaneada por estos 2 vectores es exacta. Lo que está sucediendo. Bueno,
Acá, esta es la parte déjenme, voy a frenar acá para permitir que hagan preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, muy bien. Entonces, vámonos a la última parte de esta charla. Entonces, ahora les voy a hablar un poquito de cómo esto funciona para teorías de campos con supersimetría. Entonces, primero que todo, una teoría de campos no es nada más sino mecánica cuántica con infinitos grados de libertad, ¿verdad? Esto es algo que nos han dicho desde siempre en todas nuestras teorías de campos. Y la idea es la siguiente. La idea es que tanto teorías de campos como mecánica cuántica tienen una dirección de tiempo, ¿cierto? Entonces, lo que uno puede hacer es que uno puede pensar en teorías cuánticas de campos como mecánica cuántica, pero los grados de libertad, en vez de ser funciones del tiempo, también son funciones del espacio. Es decir, para cada punto en el espacio, tengo un grado de libertad que va a evoluir en el tiempo. Y de esta manera puedo pensar en para cada X tengo un diferente phi de X, que es la diferente, si quieren pueden pensarlo como phi de X es la posición de una partícula que está etiquetada por X. No está hablando físicamente, pueden pensar matemáticamente de esa manera. Entonces eso nos va a permitir construir teorías cuánticas de campos con ciertas supersimetrías. Función de Morse potencial apropiada. Bien, William pregunta, ¿cuál es la intuición física para escoger una función de Morse potencial apropiada? Bueno, lo que uno quiere es que lo que podría suceder, como les dije, la masa, yo le estaba diciendo de manera un poco intuitiva que la masa de los fermiones está por si la dirección es de crecimiento o de decrecimiento. Formalmente en realidad lo que me estaba refiriendo es que la hessiana de H, que es esta matriz de segundas derivadas, va a tener una base de vectores propios, ¿verdad? Cada uno de esos vectores es a lo que me estaba refiriendo por dirección. Esto podría fallar si la dirección que yo escojo tiene autovalor igual a 0. Si el autovalor es positivo, significa que estoy creciendo. Si el autovalor es negativo, significa que estoy decreciendo. Pero si el autovalor es igual a 0, ahí es donde me encuentro con problemas. Entonces, una función de Morse va a ser una función donde ese problema no existe. Siguiente pregunta. Iván, cuando presentaste la acción, ¿el término que incluía curvatura está relacionado con las ligaduras del sistema? Este sistema no tiene ligaduras. Este sistema no es una teoría de... perdón, ¿por ligaduras te refieres a como ligadores en teorías de calibre? Sí, si te refieres como a las ligaduras hamiltonianas que aparecen en una teoría de calibre, esta teoría no tiene ligaduras. Depende, de nuevo, depende de lo que te refieras a ligaduras. Si por ligaduras te refieres al hecho de que le estoy pidiendo a la partícula que se quede dentro que se quede sobre, acá escribiste como las de mecánica clásica. Sí, entonces, sí, de nuevo, depende, entonces en mecánica, es como cuando nosotros tenemos el problema de una partícula, de un péndulo, ¿verdad? Si tenemos un péndulo, si tenemos un péndulo, tenemos dos opciones, ¿verdad? Podemos escribir la acción en unas coordenadas óptimas, que sería el ángulo, ¿verdad? Y en este caso la acción no tiene ninguna ligadura. Este es el tipo de acción que yo acabé de escribir. Por supuesto, si utilizo coordenadas cartesianas para escribir esta acción, tengo que incluir un término que se ve así, ¿no? Y no sé si este término esté relacionado a este término de curvatura, pero yo diría que no. En particular, acá no hay ningún multiplicador de Lagrange que aparezca en esta teoría. ¿Eso responde a tu pregunta, Juan? Perfecto. Súper.
Listo. Entonces, volviendo a teoría cuántica de campos, ahora les voy a dar una teoría en 2 dimensiones. Entonces, ahora ya estamos hablando de teoría cuántica de campos. ¿Qué es supersimetría en 2 dimensiones? Bueno, en 2 dimensiones el grupo de spin es bastante especial porque resulta que el grupo de spin es igual al grupo de rotaciones. Es solo que uno rota cosas por la mitad del ángulo. Entonces, por eso es que hay un doble cubrimiento, porque por cada rotación, por cada rotación de spin, puedo generar una rotación en espacio real rotando por el doble del ángulo. Entonces, en particular, voy a tener 2 representaciones fundamentales de spin. En este caso tenemos 2 porque eso es una característica de tener dimensión par. Siempre que estoy en dimensión par, tengo 2 representaciones fundamentales de spin. Siempre que estoy en dimensión impar, tengo una representación fundamental de spin. Y estas representaciones ya las estudiamos en el caso de igual a 1, n igual a 2, porque en ese caso el grupo de spin que tenemos ahora era el grupo de resimetrías, ¿verdad? Entonces ya la estudiamos, que es la representación de quiralidad positiva y la representación de quiralidad negativa. Y como vimos allá tenemos algo muy especial, que es que la representación vectorial no es irreducible. La representación vectorial es reducible en 2 dimensiones, una representación de quiralidad positiva y una de quiralidad negativa. Y en particular la de quiralidad positiva no es nada más sino el producto de 2 representaciones de quiralidad positiva de spin, mientras que la representación vectorial de quiralidad negativa es el producto de 2 representaciones de quiralidad negativa de spin. Entonces, ¿cómo puedo yo construir una representación spinorial cuyo producto simétrico al cuadrado contenga algo, o B más o B menos? Bueno, puedo coger tantas copias de S más como yo quiera, digamos N copias, y tantas copias de S menos como yo quiera, digamos M copias. En el producto simétrico lo que tengo que hacer es acoplar estas copias consigo mismas, o sea, necesito poner en este espacio de multiplicidad un producto interno, y similarmente pues, tengo que acoplar las copias de estas consigo mismas, es decir, tengo que poner un producto interno sobre este espacio de multiplicidad. Es decir, el grupo de resimetrías es el grupo que rota este espacio, SON, y el grupo que rota este espacio, SOM. Entonces, esto es lo que llamamos supersimetría de tipo N, M, en 2 dimensiones. Entonces, un ejemplo muy particular de esto es las teorías de Ginzburg-Landau, que son teorías en 2 dimensiones con supersimetría de tipo 2,2. ¿Listo? Estas son modelos, se pueden ver como modelos sigmas como de los que estábamos hablando, pero en vez de embeber la línea del tiempo sobre un espacio X que estemos estudiando, ahora lo que vamos a hacer es embeber una hoja de mundo, lo que llamamos una hoja de mundo, que en este caso me va a considerar una hoja que es finita, tiene un borde verde y tiene un borde rojo, y mi supercampo la va a embeber dentro de este espacio X. Entonces, esto es una teoría de cuerdas. Lo que estamos haciendo es coger una cuerda, digamos esta cuerda negra, que está por acá, y lo que estamos haciendo es embebiéndola dentro de este espacio X. ¿Listo? Y esta es una teoría de cuerdas abiertas, porque tenemos un límite que es verde y un límite que es rojo. Así se vería la trayectoria de una cuerda. En estas teorías vamos a tener estados base que van bueno, primero que todo, para mantener supersimetría en estas teorías tenemos que asegurarnos de que las fronteras de estas cuerdas caigan sobre lo que llamamos branas, y estas branas van a ser bastante especiales. Las branas en esta teoría tienen que ser lagrangianos. Este concepto de variedades, de subvariedades lagrangianas dentro del espacio X. Entonces, este espacio X tiene que ser un espacio simpléctico para que esta teoría tenga sentido. Y los estados base van a ser precisamente cuando la cuerda se concentra en la intersección entre 2 de estas branas. Esos van a ser los estados base de la teoría. Y esta teoría se construye exactamente como un modelo sigma del que estábamos hablando, de igual a 1, solo que nuestros campos no van a ser, solo que nuestro espacio M, nuestra geometría M va a ser de dimensión infinita. Eso es precisamente a lo que nos referimos cuando decimos que estamos haciendo mecánica cuántica con grados de libertad infinito. Yo puedo pensar en mi campo como algo que a cada tiempo le asigna una configuración de la cuerda.
Y la configuración de la cuerda es un espacio de dimensión infinita, ¿verdad? Porque tengo que decir en cada punto de la cuerda a dónde se va a ir dentro de mi espacio X. De esta manera podemos construir una teoría que tiene supersimetría y podemos hacer, y tiene supersimetría en particular de la forma de D igual a 1 y N igual a 2. O sea, puedo hacerme preguntas de cohomología sobre esta supersimetría. Y, por ejemplo, podemos acá, entonces estoy conectando qué tiene que ver todo esto de supersimetría con lo que estábamos hablando al comienzo de Chern-Simons, que podemos utilizar esto para explorar teoría de nudos también. Entonces, por ejemplo, acá esto se explica muy bien en el trabajo que está haciendo Mina Ganagic y su grupo acá en Berkeley. Y la idea es la siguiente. La idea es que para cualquier nudo, digamos, acá tengo un nudo que en realidad no es un nudo, ¿no? Es una intersección de dos desanudados así. Y yo siempre la puedo dibujar de esta manera. Esta manera de dibujarla es bastante atractiva porque parece en cada, si pienso en el tiempo como estar subiendo, en cada instante del tiempo lo que estoy viendo es como una evolución de unas partículas que se están entrelazando las unas a las otras, ¿verdad? Eso se llama una braid representation del nudo y siempre se puede hacer de esa manera. Y lo que podemos hacer es precisamente comenzar con unos caps, ¿verdad? Con una, no sé cómo se diga cap o cup, con unas copas, ¿verdad? Y asociadas a esas copas voy a tener lagrangianos que se ven como estas figuras 8. Esos lagrangianos están definidos en un cilindro donde cada uno de estos puntos está perforando ese cilindro. En realidad son dos copias simétricas de ese cilindro, pero bueno, no nos preocupemos demasiado por esto. Y lo que el nudo está haciendo es que me está diciendo cómo enredar esos lagrangianos los unos con los otros. Entonces, por ejemplo, cuando esta línea pasa encima de la otra línea, lo que está haciendo es enredando esos lagrangianos de esta manera. Y cuando esta línea pasa debajo de esta otra línea, eso enreda ese lagrangiano azul aún más, ¿verdad? Y después lo que uno puede hacer es considerar para estas cachuchas que están acá arriba, rojas, uno puede asociarles a ellos a lagrangianos, que ya no son en forma de 8, sino que son lagrangianos de tipo I, que son intervalos. Y entonces uno puede calcular los estados base contando precisamente estas intersecciones entre los lagrangianos, de los que estábamos hablando. Todas esas intersecciones, uno las cuenta y las... este conteo es un poco menos trivial de lo que lo estoy haciendo parecer, porque estos lagrangianos hay que recordarlo que no están en una copia de este espacio, sino que están en un producto simétrico de copias de este espacio. Pero el punto es que hay una manera de contarlos y es una manera completamente computacional y de esta manera uno puede calcular cohomologías y estas cohomologías van a tener una característica de Euler que es precisamente el polinomio de Jones del que estábamos hablando. Aún más, estas cohomologías de por sí van a ser invariantes topológicos, como les dije antes, y estos van a ser invariantes topológicos que son mucho más finos que el polinomio de Jones, o sea, me van a ayudar a distinguir muchos más nudos. Y bueno, de esa manera es la manera en la que en física podemos construir estos complejos. ¿Es esa la Kobanov homology o es otra cosa distinta? Sí, no. Este es precisamente la cohomología de Kobanov. Okay. Me di cuenta que estoy explicando las cosas un poquito difíciles. Acá lo que estamos haciendo la idea es pensar en una teoría de Chern-Simons, pero lo voy a poner en un cilindro cruza el tiempo, es decir, mi espacio es el cilindro, ¿verdad? Entonces yo puedo pensar en cada una de estas punturas como punturas a lo largo del cilindro y tengo unos aniones que se están moviendo a lo largo del cilindro y están enredándose el uno con el otro, ¿verdad? La idea es que sobre esta teoría, o más precisamente sobre el producto de dos de estos cilindros, es donde están viviendo estas variedades lagrangianas. ¿Ok? Y es precisamente sobre ese producto donde estoy poniendo mi teoría de Ginzburg-Landau.
Un nudo sobre el lagrangiano. Entonces, el nudo no está sobre el lagrangiano. Entonces, preguntaron, ¿qué significa un nudo sobre el lagrangiano? El nudo no está sobre el lagrangiano. El nudo vive en un espacio. Entonces, eso lo deberían pensar como un espacio que se ve así. Cruza el tiempo. Y ahí es donde vive el nudo. Y en particular, este espacio que estoy dibujando acá es un plano que tiene las punturas. Y ese plano en esta teoría de Mina en particular es importante que este plano en realidad lo vamos a identificar con el cilindro. Y estas van a ser punturas sobre el cilindro. ¿Ok? Y lo que el nudo hace es decirme cómo, cuando yo pongo un lagrangiano sobre este cilindro, que en este caso van a ser estas dos figuras 8, lo que el nudo hace es decirme cómo enredar el lagrangiano o cómo evoluir ese lagrangiano hasta obtener mi lagrangiano final, que es este lagrangiano azul que dibujé acá. Ese lagrangiano final va a constituir un estado que después yo voy a tomar su producto interno con un lagrangiano final, que es este lagrangiano rojo que dibujé acá. Y ese producto interno se calcula contando estos puntos de intersección, lo que se llama la cohomología de Floer. Y la cohomología de Floer de estos lagrangianos me da la cohomología de Cohen. ¿Sabes qué, Javier? ¿Sí quedó más claro cómo funciona esto? Sé que no estoy dando ecuaciones, pero ojalá la intuición sea clara. La intuición es, con el nudo, voy a poner una teoría de Ginzburg-Landau sobre el espacio, ¿verdad? Y voy a definir unos lagrangianos y ese nudo me va a decir cómo transformar esos lagrangianos para después calcular los puntos de intersección. Calcular esos estados base de energía igual a 0. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, déjenme entonces, voy a terminar acá. Hablé de supersimetría y hablé de teorías topológicas. ¿Qué tiene que ver supersimetría con teorías topológicas? Entonces, esto es lo que se llama en inglés twisting. Y yo no sé cómo decirlo en español, pero voy a decir girar. ¿Okay? Twist es giro. No sé cómo, no sé si hay alguna mejor manera de decirlo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, supongamos que tengamos una teoría supersimétrica con unos generadores Q. Supongan que tenemos un generador Q cuyo cuadrado es igual a 0. En particular, si resulta que el tensor de energía a momento es exacto bajo ese Q, ¿cierto? Entonces, cuando yo tomo cohomología, ese tensor de energía a momento es igual a 0, porque en cohomología todo lo que se ve como Q de alguien es igual a 0. ¿Listo? Y en tensor de energía a momento me dice precisamente cómo las cosas cambian de acuerdo a la métrica, ¿verdad? Entonces, cuando tengo un tensor de energía a momento igual a 0, significa que la teoría es independiente de la métrica, es decir, tenemos una teoría topológica. Ahora, ¿cómo se hace esto en práctica? Bueno, en práctica esto es difícil porque Q tiene que ser escalar para que Q al cuadrado sea igual a 0 tenga sentido, o para que pueda tomar esta cohomología. Esta cohomología se entiende en términos modernos, en términos de cohomología BB, y el operador el diferencial en cohomología BB es un escalar. Entonces necesito que Q sea escalar, pero como hemos visto, en general Q va a ser parte de una representación espinorial. Entonces encontrar algo escalar va a ser difícil. Y eso es precisamente donde viene esta parte del giro. La idea es que yo voy a poder encontrar Q escalares si yo cambio mi noción de rotaciones. Entonces, si yo cojo mi noción de rotaciones usuales, en general no voy a tener supercargas que sean escalares. Pero lo que puedo hacer es cambiar mi noción de rotaciones. ¿Y cómo puedo cambiar mi noción de rotaciones? Utilizando este grupo de resimetrías del que yo estaba hablando. Si yo interpreto partes de estas resimetrías, que eran simetrías del álgebra SUSY, como simetrías de rotaciones espaciales, eso me va a cambiar mi naturaleza fermiónica de estos Qs y en particular me va a permitir encontrar escalares entre las supercargas. Hagamos un ejemplo. Bueno, esto es lo que les acabé de explicar, ¿verdad? Que es que para encontrar un Q escalar, lo que voy a hacer es que voy a modificar mi noción de rotaciones de manera que parte de mi grupo de resimetrías actúe como rotaciones. Entonces, por ejemplo, hagamos supersimetría en dimensión igual a 4. Javier propone la terminología torceduras. Entonces, listo, llamémoslo torceduras.
Entonces, en dimensión igual a 4, la supersimetría, ¿cómo se clasifica? Bueno, el grupo de spin en 4 dimensiones, como ustedes bien saben, son 2 copias de SU2, ¿verdad? Está la de mano izquierda y la de mano derecha. Y cada una de esas copias tiene una representación fundamental. Entonces, eso nos da 2 representaciones fundamentales, porque estamos en dimensión par, ¿verdad? Entonces, vamos a tener 2 representaciones fundamentales, que son los fermiones de Weyl, ¿cierto? Y en particular, ¿cómo yo construyo a partir de fermiones de Weyl un vector? Bueno, utilizo, los multiplico, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un fermión de Weyl psi alfa y tengo un fermión de Weyl psi alfa punto, puedo utilizar las matrices sigma de Pauli para definir un vector, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el grupo de simetría más grande que puedo tener? Bueno, puedo coger varias copias de ese más, pero tengo que coger tantas copias de ese más como de ese menos, ¿verdad? Para poder acoplar una a la otra y así obtener vectores y poder construir unas matrices gamma. Entonces, en particular, si tomo el número de copias de ese menos como el dual del número de copias de ese más, entonces voy a tener un grupo de resimetrías gigantesco. Va a ser el grupo general lineal en N. Entonces, en este caso, la supersimetría se clasifica por este N. ¿Cómo podríamos utilizar supersimetría en 4 dimensiones para definir teorías topológicas en 4 dimensiones? El caso más famoso es la teoría de Donaldson, que vamos a ver en un segundo, que es una teoría muy importante para la clasificación de 4 variedades. Bueno, en 4 dimensiones, como les dije, cada uno de estos grupos de spin entonces vamos a tomar 4 dimensiones y vamos a tomar 2 o sea, n igual a 2. O sea, tenemos en total, si n es igual a 2, S más por C2, S más era C2, entonces C2 por C2 es 4, 4 más 4 es 8. Entonces tenemos 8 supercargas en n igual a 2 de igual a 4 supersimetría. Lo que podemos hacer es que podemos coger ese grupo de resimetrías, que en este caso es GL2, y podemos interpretarlas como rotaciones. ¿Cómo? Bueno, nuestras supercargas se ven así. Estas son las 8 supercargas. Tienen índice alfa y alfa punto, entonces estas son las que están en S más y estas las que están en S menos, pero también tienen un índice de generación, que es I, que va entre 1 y 2. Que es precisamente es lo que hace que esto sea de n igual a 2. ¿Cierto? Lo que podemos hacer es identificar alguno de estos índices con un índice espinorial y rotar cosas de esta manera. Entonces, de esta manera obtenemos que nuestro grupo de spin ahora se ve como el producto tensorial de dos representaciones, 2,1 y 2,1. Entonces, 2 acá estoy utilizando notación de matemáticos, donde 2 significa dimensión 2, o sea, es de spin 1/2. Y tengo una representación de spin 2,2, que es de 2 mano izquierda y 2 de mano derecha. En particular, este producto tensorial 2,1 y 2,1 se descompone por descomposición de Clebsch-Gordon en 3,1 y 1,1. Y 1,1 es precisamente el escalar. Entonces, ahí obtengo mi supercarga, que es escalar. ¿Listo? Perfecto. Esa es la manera en la que estas torceduras funcionan. Entonces, a ver. Implementemos esto, hagámoslo con ejemplos. El moto de esta charla ha sido siempre hagamos las cosas con ejemplos. Para construir una teoría con n igual a 2 supersimetría en dimensión 4, lo más fácil es comenzar con una teoría en 6 dimensiones. Entonces, esta va a ser otra manera de construir teorías supersimétricas. En 6 dimensiones va a ser bastante especial porque en 6 dimensiones hay una teoría supersimétrica muy fácil, que es la teoría de Super-Yang-Mills pura, que es una teoría que solo tiene Yang-Mills y fermiones. Es lo único que tiene. Y eso es muy especial de dimensión 6, dimensión 10, dimensión 4 y dimensión 3. Solo en esas 4 dimensiones existen estas teorías puras de Yang-Mills. Entonces, en 6 dimensiones nuestro grupo de spin va a ser el grupo especial lineal de orden 4. Y como estamos en dimensión par, vamos a tener 2 representaciones espinoriales y una es la conjugada de la otra. La representación vectorial ahora va a estar en el producto antisimétrico de la una o de la otra, igual. Entonces, eso significa que puedo considerar este grupo esta representación de espinorial, donde yo voy a acoplar los S más consigo mismos y los S menos consigo mismos de manera antisimétrica. Entonces, para hacerlo, necesito escoger un número par de S más y de S menos, y mi grupo de resimetrías van a ser los grupos simplécticos asociados.
Entonces, en 6 dimensiones, como les dije, había esta noción natural de una teoría de Yang-Mills que es completamente pura. Y a lo que me refería por eso es que tengo solo el campo de Yang-Mills en 6 dimensiones y tengo unos fermiones. En este caso va a ser n igual a 1,0. Y se pueden ver que esto ya tiene supersimetría porque vamos a tener el mismo número ¿de qué? De grados de libertad bosónicos que de grados de libertad fermiónicos. Y ahora lo que yo puedo hacer para construir una teoría en 4 dimensiones es hacer que 2 de las direcciones en 6 dimensiones sean constantes, que los campos sean constantes en esas 2 dimensiones. Esto es lo que llamamos reducción dimensional. Entonces, de esta manera, por ejemplo, el campo A, que tenía 6 componentes, tenía A1 de X1 hasta A4 de X4 y A5 de X5 y A6 de X6, podemos ahora identificar este A5 y este A6 con 2 campos escalares en 4 dimensiones. Y de la misma manera, estas teorías espinoriales se van a descomponer de acuerdo a esta descomposición de 6 dimensiones en 4 más 2. De manera que parte de esta representación espinorial en 6 dimensiones se va a volver, esta parte 2-dimensional ahora va a ser parte del grupo de resimetrías. Entonces, como ven, el grupo de resimetrías ahora va a ser de n igual a 4. Porque esto era 2-dimensional y esto era 2-dimensional. Entonces ahora tengo C4. Y de esta manera construyo, perdón, de n igual a 2. Perdón, de n igual a 2. Entonces de esta manera construyo una teoría de dimensión de n igual a 2 y de dimensión igual a 4. Esta teoría es lo que se llama la teoría de Donaldson. Es una teoría topológica que en particular va a tener esta supercarga. Tiene una carga escalar que es fermiónica y esa va a ser la supercarga con la que vamos a poder calcular cohomología, vamos a poder calcular los invariantes de Donaldson. Bien, terminamos. Esta fue la charla. Bien, logré alargarla, perdón. Espero que no haya sido muy Sí, aburrido. justo 2 horas. Muchas gracias por la charla. Perfecto, muchas Vamos gracias por a, invitarme. no sé si hayan preguntas.